Y vamos a dar comienzo ya al encuentro entre el escritor y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez Reverte, y el paleoantropólogo y codirector del yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, bajo un título que es Las redes sociales desde Atapuerca hasta Twitter. Un aplauso para los dos, por favor. ¿Cuánta gente, no? Podéis sentaros si queréis. Voy a ponerme cómoda aquí, si no. Bueno, como ya lo hemos ido anunciando a lo largo del Congreso, habéis podido enviar a la página web algunas preguntas para los dos, para la ponencia de clausura, y ya tengo aquí algunas cuantas, pero si lo deseáis, también podéis dejar alguna pregunta con el hashtag y redes a través de Twitter. Yo intentaré localizarlas por aquí con el iPad. Así que, bueno, vamos a empezar y pues la primera pregunta, por ejemplo, para ti, para Arturo, una pregunta sencilla, concreta. ¿Qué es para ti una red social? Un territorio humano, o un espacio, un ámbito de códigos compartidos. Un territorio interactivo, un espacio humano de códigos compartidos. Muy bien, una respuesta de 140 caracteres. Estupendo. Ahora para Juan Luis Arzuaga. En la Sierra de Atapuerca, hace 300.000 años, ¿ya había una red social alrededor de una hoguera? ¿Se podría considerar? Alrededor de una hoguera no, porque no tenemos evidencia de fuego. Parece que el fuego es mucho más reciente que todo eso, curiosamente. Y este es un dato interesante, porque siempre habíamos pensado que el fuego era una tecnología que no solamente había permitido al ser humano salir de África y extenderse por Eurasia, por climas y por lugares más fríos, sino que además había hecho posible la socialización y la relación y otras muchas cosas. Pero parece que no, parece que el fuego es bastante más reciente. Tenemos homínidos hace 1.300.000 años o incluso un poco más en Atapuerca y parece que no traían consigo el fuego. Así que, por supuesto que tenían redes sociales porque formaban grupos sociales, pero sorprendentemente para nosotros no se reunían en torno a una hoguera. Así que ya no nos los podemos imaginar por la noche en la oscuridad de la cueva protegidos y calentados por el fuego, sino que habrá que imaginárselos más bien acurrucados, un contacto quizá más directo, ¿no? Y Arturo, quizás los tercios de Flandes o los templarios, alguna red social, ¿no se podría considerarse? Dado que una red implica una pertenencia a un núcleo y a menudo un territorio hostil o un territorio enemigo, un territorio hostil es la palabra, contribuye a la cohesión de ese grupo, de esa red, podemos decir que sí, un tercio de Flandes en Flandes, unos españoles en México, o unos almogávares en Grecia, o los guerreros de Jenofonte buscando el mar por Persia, como cuenta Jenofonte en la Anábasis, eran una red social, y es que además estaban obligados a serlo. Compartían códigos, esperanzas, miedos, frustración, y eso además crea unos lenguajes interiores, esos lenguajes del grupo frente al medio hostil, que es lo que además caracteriza esa complicidad semántica o simbólica del grupo. Creo que es la principal característica de la red social. Incluso en Twitter o en Internet se reconocen los viejos, los compañeros, los colegas, a través de ese tipo de códigos. ¿Sí? Si los tercios eran una red social. ¿Sí? Y nos pregunta, Antonio, esta va para Juan Luis, ¿hemos cambiado mucho desde los tiempos de Miguelón? Muchísimo. De eso se trata, eso se llama... Igual hay que aclararlo, no sé, sí que saben, ¿no? Miguelón, el cráneo sí, del claro. habitante de... Pues es uno de los esqueletos o de los personajes, como se le quiere llamar, que aparecen en la sima de los huesos, junto con el bifaz que se ha entregado, por cierto, precioso detalle que a mí personalmente me ha emocionado mucho, ¿no? Que haya trascendido las fronteras de la ciencia y se haya convertido, pues en un objeto apreciado, valorado y entendido por el gran público. Pero desde luego que ha cambiado, y precisamente por eso se ha producido la evolución. Y ha cambiado mucho físicamente el ser humano, y podríamos hablar de eso, pero también ha cambiado mentalmente. Es decir, que éramos distintos. Como luego vienen otras preguntas en las que se puede desarrollar
esa cuestión la vamos a dejar así. Pero sí, desde luego no éramos los mismos entonces. Para bien, ¿no? Hemos cambiado. Es que en la evolución no hay ni para bien ni para mal. O sea, en la naturaleza no existen, no se pueden hacer esas valoraciones. Las cosas ocurren simplemente. Muy bien. Esta va para Arturo, es de Leandro. Te preguntan, desde Atapuerca hasta Twitter pasando por... Perdón, no es que llore por lo que has dicho. Es que tengo una alergia horrorosa. Perdóname, desde Atapuerca a Twitter pasando por... por ese territorio, precisamente. Yo creo que en mi opinión, que yo tampoco soy un recién llegado a esto, hablo del que acaba de llegar y no se conoce bien todavía todos los eventos. Pero yo diría que justamente es el territorio hostil, el territorio ajeno, lo que crea. Entonces, de Atapuerca a Twitter, el hombre ha vivido en medios hostiles, en medios ajenos, ha hecho grupos con distintos motivos o con distintas necesidades o respondiendo a distintos miedos. Entonces, justamente ese moverse por territorio hostil del ser humano de Atapuerca a Twitter hasta ahora, todavía hoy lo es lo que crea precisamente la red. Entonces, yo creo que es el territorio exterior lo que define precisamente el interior. Esta pregunta va para Juan Luis, pero en realidad, en cualquier momento, intervenir como queráis, sois libres. ¿A dónde vamos? ¿Estamos cada vez más y más enredados, más conectados gracias o por culpa de Internet? ¿Podemos estar siempre cada vez más enredados? Bueno, yo voy a contestar desde la biología, ¿no? ¿Cuál es el futuro biológico? No el futuro social, que ese es otro tema que también podríamos tratar, pero me parece que la pregunta me la dirigen más bien en la dirección de saber en qué nos vamos a convertir, ¿no? Pues tengo que contestar primero que no hay prisa porque la evolución es lenta. La pregunta sería en qué seremos dentro de los 200.000 años. Yo creo que con la que está cayendo seguramente la gente puede tener una curiosidad intelectual, pero no la urgencia de saber. Pero contestando en pocas palabras, en este año pasado, 2010, se ha producido un acontecimiento histórico en la historia de la humanidad y de la ciencia. Y es que se ha sintetizado por primera vez en la historia un genoma completo, de una bacteria, en este caso, pero un genoma entero. Un genoma artificial de laboratorio o un genoma de bote, como decimos nosotros, ¿no? Se ha fabricado directamente y se ha implantado en un organismo y ha funcionado. Bien, esto, digamos, abre las puertas de futuras modificaciones del ser humano y por lo tanto, de posibles transformaciones y incluso de diferenciación entre poblaciones. Pero, dicho todo esto, y por resumir, yo creo que no vamos a cambiar físicamente o no nos vamos a proponer, porque no nos lo vamos a proponer, Vamos a tener muchas posibilidades científicas o tecnológicas, pero no nos lo vamos a proponer. Creo que nosotros recurrimos a la tecnología para obtener lo que nuestro cuerpo no nos puede dar y nuestra evolución va a ser más tecnológica. Así que ya no tenemos la aspiración, eso pertenece al pasado, ya no tenemos la aspiración de modificar nuestro cuerpo porque prácticamente podemos hacer cualquier cosa por medio de la tecnología, desde volar hasta respirar debajo del agua. O sea que no hay ninguna necesidad de producir agallas para respirar oxígeno disuelto, ni alas para volar. Tenemos aviones que lo hacen, tenemos ordenadores que almacenan información. No tenemos ninguna aspiración a desarrollar nuestras capacidades que la tecnología ya nos proporciona. Yo, personalmente, como Juan Luis Arzuaga, creo que nuestra aspiración no confesada o inconfesable, y en la que más vamos a trabajar y más nos preocupa, más allá de la salud, quiero decir, evidentemente intentaremos que desaparezcan las enfermedades, que tienen una base biológica, y en eso trabajaremos, pero eso no es modificación del ser humano, sino mejora de la salud. Pero sí que creo que tenemos la aspiración de ser inmortales. O sea, lo que queremos por encima de todo es no morirnos, ser inmortales. Entonces, ahí... Y además en eso no hay ninguna traba, ni se ve, no hay ninguna objeción que se conozca desde ningún planteamiento religioso o ético. O sea, no hay ninguna religión que diga que le parece mal prolongar la vida, hasta donde yo sé. Con lo cual, no tiene ningún obstáculo desde el punto de vista ideológico, moral o religioso. Es una cosa que está bienvenida. Todos queremos que nuestros padres vivan siempre, que nosotros vivamos siempre, que nuestros hijos vivan siempre. Entonces, yo creo que la aspiración última del ser humano, ahora que somos muy poderosos gracias a la tecnología, es la de estar aquí siempre.
Y en eso es en lo que se ha invertido muchos recursos y mucha investigación, en averiguar cuáles son las causas del envejecimiento y del deterioro físico, y lo que pretendemos es prolongar nuestra vida todo lo que se pueda. Me he extendido mucho, pero este me parece casi la pregunta más importante de las que se me dirigen a mí, que podría dedicarle más tiempo. Eso tiene el problema de que es más fácil prolongar la vida que mantener las facultades o la calidad de vida. Es decir, que quizá la última frontera de la medicina sean las enfermedades degenerativas. Son las que tienen una aproximación más difícil. Y son más difíciles de tratar, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso o de cualquier otro órgano, ¿no? Ahí vamos a tener más inconvenientes. Y termino con una fábula. Ya digo, me he extendido mucho, pero en las próximas no lo haré. Termino con una fábula que me contó mi hijo, hablando de estos temas con él. Me dijo, sí, pero acuérdate de la siguiente historia griega. Una diosa griega se enamoró de un joven mortal muy atractivo y muy bello. Y entonces le pidió a Zeus, el dios más importante, que le concediera a su amante la inmortalidad, para que pudieran vivir siempre felices, que es a lo que aspiramos. Y entonces Zeus, bueno, pues se apiadó y le concedió su deseo. Y hizo al amante de esta diosa, lo hizo inmortal. Pero a la diosa se le olvidó pedirle a Zeus que lo mantuviera siempre joven. Y efectivamente fue inmortal, pero no siempre joven. Y en la fábula griega terminó convirtiéndose en un grillo. Es decir, nuestra búsqueda o nuestro anhelo de inmortalidad, si no se produce en paralelo con nuestra capacidad para conservarnos jóvenes o en buen estado, puede conducir a lo que ya no está conduciendo. Y dejo aquí la puerta abierta. Es decir, vivimos mucho más, pero nuestra calidad de vida al final de nuestros días se deteriora mucho. Entonces, esta aspiración de vivir indefinidamente puede llevarnos a situaciones a vivir unos últimos días de nuestras vidas que quizás no sean los deseables, ¿no? Extiéndete todo lo que quieras, de verdad. No sé si quieres añadir algo aquí. Sí, no, añadir no. Yo hablaré de lo social, ¿no? La pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? En mi opinión, que puede estar equivocado, por dar el otro aspecto vamos hacia un lugar interesante y peligroso. Interesante porque, y hablo siempre de las redes y de lo que en el territorio en el que estamos, esto nos da herramientas potentes de comunicación, de inmediatez, pero puede pasar el miedo. A veces cuando pienso lo que ocurrió con los viajes. Antes se viajaba despacio. Un viaje a Francia eran días, un viaje a América eran meses, semanas, un viaje por Europa eran... El hombre tenía tiempo de reflexionar. A medida que el paisaje cambiaba, él iba se ir adaptando despacio, intelectualmente, al paisaje que iba descubriendo. Iba modificándose su yo con el exterior a medida que se movía por ese espacio. El problema de ahora es que las redes nos permiten viajar muy rápidamente. Igual que el avión y el tren, el AVE, hacen que ahora el ser humano viaje sin conciencia del viaje, hace que viaje sin tiempo de asimilar los cambios que se producen. El yo no se adapta al espacio exterior y a veces pasa por él sin fijarse en él. El problema que veo también en las redes sociales es que se producen reacciones inmediatas, reacciones fulminantes en muy poco espacio de tiempo y a veces producen cambios históricos, como se está viendo. Pero claro, antes de esos cambios históricos se producía una fermentación de ideas, de ideologías, una decantación de teorías políticas y de tensiones sociales que permitían que el cambio fuese un progreso sólido, hacia algo sólido, mientras que la rapidez con la que se produce el cambio y el acceso de todo el mundo, no de unas élites rectoras, ni la democratización, digamos, ¿no?, inmediata de los conflictos, de los sucesos, hace que no haya una reflexión, no hay ideologías, no hay un proceso intelectual que acompañe esa inmediatez. Entonces eso puede producir peligrosas disfunciones y peligrosas... Decía un amigo mío científico decía que todo avance científico tiene su accidente científico específico incorporado. Es decir, todo Titanic tiene su iceberg, digamos, ¿no?, o su iceberg, como dicen los cursis. Bueno, pues también las redes sociales tienen su iceberg, ¿no?, tienen su iceberg. Así lo veo. Preguntan por Twitter, Arturo,
es @RafaelLivia. Pregunta, ¿cómo habría sido tu trabajo como reportero de guerra si hubieses podido contar con Internet y las redes sociales? Es que yo me fui por eso. Yo me fui porque, claro, no es que no había que ser adivino. O sea, lo último que hice fueron la guerra del Golfo en el año 90 y los Balcanes hasta el 93, y Navidad del 93 al 94. Y entonces me di cuenta de que todo estaba cambiando, de que ahora el teléfono móvil, la conexión en directo ha matado al reportero, de que ahora la información ya no la hace el periodista. La información, el periodista está en un hotel, es un busto parlante, hablo en general, no hay de todo, pero digamos que el periodista normal de televisión es el tipo que está en el hotel y le van contando, oye, ¿qué ha pasado tal cosa? Está con el ordenador, que se ha ido Gaddafi, pero él está en el hotel, le están contando lo que está ocurriendo en la calle misma, ¿no? Yo era otra cosa, yo era un cazador, yo era otro tipo de... siempre digo que éramos otra cosa, ¿no? Éramos hijos de puta profesionales, ¿no? Era otro tipo de... Éramos cazadores, no éramos cazadores, era otro concepto del periodismo, ¿no? Entonces, el problema es que yo me di cuenta de que lo que venía no era lo mío, era un territorio distinto. Ahora, por ejemplo, es más periodista un chico con un enlace de internet en Bengasi o en Solum o en Tobruk, que un periodista que los periodistas ahora están en la frontera con Egipto, como lo pueden pasar, ¿no? Entonces, me di cuenta que venía un mundo, y me extiendo, ya termino, venía una manera de hacer periodismo, no digo que fuera mejor o peor, únicamente no era la mía, un mundo al que yo no estaba mayor para adaptarme, así que por eso lo dejé, ¿no? Pero era un mundo al que no me apetecía o estaba ya muy mayor para reciclarme de nuevo. Pero a Twitter sí que te has sumado al tren. Es diferente, me convenció un amigo de que Leandro, que está ahí, me convenció. Y Twitter es otra cosa. Twitter es una experiencia intensa, es una experiencia muy interesante, de la que hablamos luego si quieres en otro momento para no extenderme demasiado. Muy bien. Pues Carmen pregunta, Juan Luis, como en los tiempos de Atapuerca, ¿somos diferentes a los hombres de Atapuerca o a pesar de vivir interconectados continuamente y disponiendo de todo tipo de información al segundo, antropológicamente esa necesidad que mueve al hombre a encontrarse con el grupo y a permanecer en él sigue siendo la misma esencia? No, por supuesto, seguimos siendo unos primates sociales y muy sociales, y además esta sociabilidad se potencia por medio de las nuevas tecnologías y se extiende el tamaño del grupo, pero eso parte de una base biológica. Es decir, todo lo que hace la cultura en general es simplemente amplificar la biología, no la sustituye, ¿eh? Del mismo modo que un micrófono no sustituye mi voz, lo que hace es que llegue más lejos, que llegue más gente, pero yo tengo que seguir produciendo la voz para expresar algo. Entonces la tecnología lo que amplía son las posibilidades. Y por eso, cuando uno analiza al ser humano, ve la parte de biología que tiene y luego superpuesta la parte de cultura. Y la idea de que la cultura reemplaza o elimina a la biología es una idea muy errónea que nos ha llevado a cometer muchos disparates, ¿no? Lo que sucede es que es una capa que se superpone a la otra, que interacciona con ella. Muchas veces lo que hace es pues ampliar las capacidades de la biología. O sea que nuestro interés por formar parte de grupos sociales, claro, por supuesto, tiene su raíz en nuestra necesidad como especie social de vivir en un medio social. Decía el padre de la etología, el premio Nobel austriaco Konrad Lorenz, decía, refiriéndose a los chimpancés, decía que un chimpancé aislado no es un chimpancé, es otra cosa. Pero un chimpancé solo se puede entender formando parte de un grupo, porque está en su propia naturaleza ser una parte de un conjunto de individuos que se relacionan, ¿no? Un ser humano aislado directamente es que no es un ser humano. Todos los seres humanos desarrollan su actividad y la única forma de sobrevivir más complejos, sistemas muy complejos como son los sociales. Bueno, pues eso, ampliado tecnológicamente, conduce a grupos formados por personas que a lo mejor no se conocen, que no están emparentadas o que ni siquiera se conocen personalmente, que no viven en el mismo lugar, pero que se pueden relacionar porque hay un instrumento
que lo hace posible. Pero un hombre prehistórico, si lo hubiera podido hacer, lo habría hecho. Es decir, la necesidad o la curiosidad o la pulsión de relacionarse con otros y de informarse de lo que pasa en otros sitios. Eso está en nuestra naturaleza. Simplemente no podían hacerlo y no lo hacían. Nosotros sí. Y lo haremos, claro. Y lo haremos siempre, porque es que toda nuestra naturaleza nos empuja, nos impulsa en esa dirección. Anabel Gomariz pregunta, esta va para Arturo. ¿Se puede adivinar qué vendrá después de las redes sociales que conocemos actualmente? ¿No irá todo degenerando a una especie de gran hermano que nos controle todo? Ese es otro de los peligros, porque igual que, como he dicho antes, todo avance científico tiene su iceberg, su accidente específico, también las redes lo tienen. Y es el problema del control. Entonces, mi pregunta es, no lo sé, yo no puedo prever el futuro, pero lo que me preocupa es hasta qué punto no habrá una injerencia de las fuerzas, de los poderes tradicionales en los mecanismos de las redes sociales, que son lo más fácil de infiltrar del mundo. O sea, porque si fácil es agitar en la calle con gente preparada a un grupo de 500 personas y lanzarla al asalto de un palacio, de una Bastilla o a quemar comercios o lo que sea, es muy fácil. Está estudiado, hay manuales para hacer eso, ¿no? Más fácil es desde la impunidad del anonimato, desde la máscara que permiten las redes sociales, desde el camuflaje, que todo eso, ya lo que voy a decir ya todo el mundo ya sabe a dónde voy, ¿no? No tengo que extenderme más. Entonces ahí hay un peligro enorme de que eso sea infiltrado, manipulado e incluso controlado de una manera directa por los poderes, por los malos, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un peligro que yo no sé cómo se puede poner barreras a ello, o cortafuegos o defensas. No lo sé, no conozco bastante el medio, pero es otro de los peligros que veo, de los peligros graves además. Eso implica un poder todavía mucho mayor del que existe, porque además será un poder sobre gente que cree que aparentemente es independiente, sobre gente que ingenuamente cree ser libre y cree estar manejando libremente sus... Y es algo, ese tipo de cosas me asustan mucho. Yo quería comentar, antes hemos estado hablando de temas parecidos y yo le comentaba a Arturo, creo que él está de acuerdo, que de las profecías o de las novelas de anticipación del futuro que se escribieron o que se escribían en los años de la Guerra Mundial o hacia mediados del siglo pasado, la que yo creo que se ha cumplido no es el Gran Hermano, sino el mundo feliz. Es decir, el botellón es literalmente el mundo feliz de Aldous Huxley. O sea, literalmente. La necesidad, la obligación de ser feliz. Voy a contar una anécdota personal. Cuando me hacen fotos, en fin, alguna foto me hacen, porque no soy tan famoso, pero para una entrevista o lo que sea, el fotógrafo siempre me dice, pero bueno, sonría. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sonreír? Es decir, Ramón y Cajal en las fotos no sale sonriendo. Y entonces empecé a fijarme, o Freud sale fumando un puro, no está sonriendo, o Joseph Conrad no está sonriendo. Entonces me fijé en las revistas y en las revistas todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio estar contento. Si no eres feliz, eres un poco antisocial, subversivo, ¿no? Entonces, exagerando. En fin, como ahora esto sale por el Twitter, a lo mejor va a salir ahí que yo digo que hay obligación de ser feliz, pero no. La imagen que se quiere transmitir es una sociedad feliz. En las revistas todo el mundo está contento, todo el mundo sonríe a cámara. Ya no se hacen fotos de Ramón y Cajal así, que es como salía, como posaban antes, de intelectual, de pensador, de escritor. Yo no recuerdo una foto de Ramón y Cajal tronchándose, pero ahora los fotógrafos te dicen, ¿le pasa algo? Me dicen, ¿le pasa algo? Digo, no, ¿por qué? Dice, pues no sonríe. Digo, bueno, pues estoy aquí para una foto. Entonces yo creo que nos acercamos, una sociedad que me asusta mucho más es la del mundo feliz que la del Gran Hermano. Eso es una cosa que quería decir. Y la otra, se la quería preguntar a Arturo. Pero bueno, el 2 de mayo en Madrid no fue un fenómeno Twitter. Claro, a eso me refiero. Y la gente salió contra el enemigo equivocado, a eso me refiero también. Bueno, pues ya existía, ¿no? Se movilizó. Eso es un caso clásico de manipulación del opinión pública. La gente salió
contra el enemigo equivocado. En vez de ir y quemar la casa del Palacio Real y colgar a todos los ministros que quedaban del rey, y en vez de asesinar a los infantitos en la puerta del palacio, se dedicaron a atacar a los franceses, que eran justamente los que nos iban a librar de toda esa basura. Eso fue precisamente, es un caso clásico de manipulación. Imagínate eso, pero con Twitter, ¿no? Ahora prepárate para la redacción cuando salga esto en el Twitter. Cuando llegues a casa, almohadilla y redes. Ahí están todas las redes. Preguntan por Twitter, F. Asensi, ¿podría definirse la naturaleza como una red de información y comunicación donde todo está conectado de alguna forma? Exactamente. Sí, la biología es una serie sucesiva de sistemas. La palabra más utilizada en biología es sistema. Una célula es un sistema, los genes forman un sistema, un tejido es un sistema, un órgano es un conjunto de tejidos formando un sistema, un organismo, por supuesto, es un sistema, una familia es un sistema, un grupo social es un sistema y una población es otro sistema más amplio y finalmente las poblaciones viven dentro de comunidades que son ecosistemas. Es decir, y en los ecosistemas por donde circula la energía y la información. O sea, literalmente la red social es un sistema y es que la biología es toda sistemática o sistémica. Arturo, ¿qué hace un académico como tú en un sitio como Twitter? ¿Por qué fondeaste en esta red? ¿Por qué estás en Twitter? Y si te pones enfermo cuando ves una falta de ortografía. Perdón, la última parte no lo he entendido. Si te pones enfermo cuando ves una falta de ortografía en Twitter. No. O sea, si hay algo que asumir es que Twitter es un medio rápido. Entonces, uno no puedes pedir en alguien que está a 140 caracteres que sea correctísimo. Yo entiendo que hay un margen, que no puedes tolerar otras cosas, pero que ahí debe tolerarse. En cuanto al otro, fue un amigo, me dijo que me asomara a Twitter, que era interesante, me asomé por curiosidad, pero lo que era eso, y me di cuenta de una cosa. Claro, un escritor no vive con el público, tienes un montón de correo, de cartas, de gente que te contacta para decirte lo que sea, ¿no? Para preguntar, y no hay forma física de estar a la altura de responder a eso. Y yo he tenido siempre una especie de remordimiento de que no correspondo a aquellos que compran mis libros, que me siguen, o sea, de que estás siempre en deuda con la gente, ¿no? Incluso por la calle, bueno, te paran, tal, claro, pues adiós, estás en lo tuyo, no puedes. Y de pronto me di cuenta que Twitter era una forma rápida de poder solventar eso, de poder mantener el contacto con mucha gente al mismo tiempo, digamos, de cumplir, al menos de paliar ese remordimiento. Y bueno, pero me puse, por consejo de Leandro, vi que funcionaba y me era divertido. Además, el retorno es muy interesante porque además hay gente muy lúcida y entonces ese retorno te hace ver cosas que a lo mejor tú mismo no habías visto y te hace pensar, en fin, es muy nutritivo. Y bueno, y a raíz de un pequeño incidente que tuve con un tal, bueno, pues se disparó el asunto y así que, bueno, para mi sorpresa, me encontré, estando sentado aquí hablando de esto, que nunca hubiera pensado hace 3 meses, ¿no, Leandro? O 4, que ocurriría, ¿no? Eso es todo, esa es mi historia en Twitter. Lo que pasa es que, claro, yo me siento una vez a la semana, enciendo el ordenador, tranquilo, digo, buenas noches, voy a estar un rato, tal, y entonces empiezan a entrar. Entonces, el problema es que, claro, en cuanto dices que estás, empiezan a entrar mensajes. Entonces, tenías 200 por contestar y hay 200 más que han entrado. Entonces, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Pero bueno, intento al menos que el lector, que el que está al otro lado, vea que no soy indiferente, que me interese y que lo que puedo intento corresponder. Es una forma de corresponder, ¿no? Más que otra cosa. ¿No te animas con un iPhone? No. Así está bien. Preguntan por Twitter, Verbavolant, ¿no estamos confundiendo las relaciones sociales y las redes sociales? ¿Pero estamos invirtiendo los términos? Perdón, para él o para mí. Para los dos. Maestro. Bueno, sí, la visión de un biólogo. Nosotros, como he dicho antes, nos relacionamos con otras personas en diferentes esferas que son concéntricas. Entonces nosotros tenemos una relación, por supuesto, muy directa con nuestro núcleo familiar, nuestros hermanos, nuestros padres, primos, en fin, se va extendiendo la parentela, la familia y nuestras relaciones van siendo menos estrechas conforme los parientes están más alejados físicamente o incluso en parentesco.
y esto es lo natural. Luego tenemos además una red de amigos y de personas que conocemos personalmente. Aprovecho para decir que tenemos una capacidad limitada para manejar información social, capacidad cerebral limitada. Es decir, que eso no es cuestión de que uno se lo proponga, pero el número de personas que pasarse a Twitter. Con respecto a la pregunta de cuándo empezamos a hablar, pues ya me gustaría a mí saberlo, pero me gustaría hacer una precisión a ese respecto, y es que se entiende por lenguaje humano, que tengo que hacer esta consideración, porque en el reino animal hay muchos sistemas de comunicación. Todos los animales se comunican por señales olfativas, visuales, auditivas, etc. Nosotros los humanos tenemos un tipo de comunicación que es muy biológico, muy biológico, y difícil de controlar y súper informativo, que es el lenguaje corporal, que merece mucha atención, porque es lo más biológico, es la forma más biológica de nuestro comportamiento, y es la que más nos delata, porque es la que es más espontánea, en realidad, ¿no? Y es una forma de comunicar información a los demás acerca de tus estados de ánimo, y es muy útil, y prestamos muchísima atención a esa forma de comunicación. De hecho, estamos todo el tiempo procesando información visual. Es a lo que se dedica nuestro cerebro, aunque sea de forma inconsciente o automática. Uno está siempre mirando a ver el otro. Intentamos todo el tiempo leer la mente del otro. Eso es lo que se pierde en el Twitter. Necesitamos tener a la otra persona delante, o si no, escuchar su voz. Porque eso nos proporciona muchísima información acerca de lo que está pensando y incluso de sus propósitos. Y eso también nos sirve para modificarla o influir. De manera que tenemos una esfera de comunicación en la que lo biológico, es decir, todo lo que tiene que ver con la persona, es fundamental. Sin esa comunicación, la información que se puede transmitir ya es de otra cosa, no tiene el mismo valor, es muy diferente. Entonces, esa es la más antigua, esa forma de expresión es la más antigua y universal, es decir, que la auténticamente biológica no varía con las culturas. Hay aspectos del lenguaje gestual que asociamos a una cultura, pero otros no, son universales, y eso es una parte. Y luego tenemos el lenguaje simbólico, que es lo que constituye el lenguaje humano, es decir, la capacidad de asignar significados a lo que sea, a cualquier cosa, a objetos, a sonidos, a trazos, lo que sea. Y eso, para contestar a la pregunta, yo creo que todo eso aparece junto con la consciencia, en el momento en el que somos conscientes de nuestra propia existencia, para empezar, nos comunicamos información por medio de codificándola. Eso permite, eso une y separa, porque como las comunidades lingüísticas son cerradas, cuando uno aprende un lenguaje, pues se comunica respecto de personas que utilizan otro. Eso une y separa al mismo tiempo, y todo eso junto con la consciencia yo creo que empieza hace 500.000 de años por ahí. Es decir, lo anterior, o se acelera, lo anterior hace 500.000 de años es incipiente, es todavía quizá pobre, y hace 500.000 de años se produce una aceleración en eso, vertiginosa, y además, para hacerlo más apasionante, en dos líneas separadas, independientes, los neandertales y nosotros, que evolucionan muy rápidamente hacia la consciencia, el lenguaje, la comunicación, el rito, el simbolismo, y nos convertimos en lo que ahora somos, ¿no? O sea que yo situaría 500.000, entre 1 millón y medio millón, el comienzo de esa progresión muy rápida, porque es un circuito que se retroalimenta, cuando se pone en marcha va muy deprisa, y que nos lleva hasta ahora, sobre esas cronologías. Por eso, y ya termino, nosotros en Atapuerca no tenemos el origen de los homínidos, que es africano y es más antiguo. Los homínidos llegan a Europa desde África. Con lo cual, en las grandes preguntas de los orígenes, la primera, de dónde aparecieron los homínidos, no la contestamos aquí. Pero por cronología, resulta que sí que estamos en la época precisa en la que surge la otra gran maravilla, que es la aparición de la mente consciente, que es un acontecimiento cósmico. O sea, la aparición de una forma de materia. Hay tres tipos de materia: la materia inanimada, la materia viviente y la materia consciente. La aparición de este estado de la materia, increíble, sorprendente, estamos hechos de átomos,
que piensan y reflexionan, y la aparición de este fenómeno increíble, ¿no? de escala, pues ya digo, universal, se situaría en ese entorno que es el que tenemos en Atapuerca. Por eso nosotros aquí podemos hacer una aportación muy interesante a estos momentos en los que se va a producir un acontecimiento maravilloso, ¿no? Chema pregunta a Arturo: ¿nos falta ese carácter de mala leche tan típicamente español o nos hemos vuelto demasiado conservadores, europeos? Hombre, cada territorio tiene sus códigos, como hemos dicho antes. Cada red, España es una red también, tiene sus códigos. La mala leche es una red, es un símbolo más, un código más de esa red, ¿no? Yo creo que lo seguimos teniendo, ¿no? Creo que este es un país con una enfermedad histórica muy acusada. Es un país enfermo históricamente desde hace muchísimos siglos, enfermo por contaminación de monarquías, de iglesias, de noblezas, de aristocracias, de muchas circunstancias históricas. Y eso ha generado unos códigos, y la mala leche es uno de esos. O sea, creo que el español es, como decía aquel, no sé quién fue que dijo, es un señor bajito y cabreado, ¿no? No me acuerdo quién fuera. Bueno, ahora ya no somos bajitos, pero seguimos cabreados, ¿no? Que decía, a diferencia del italiano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, yo esto más folclore, además con él llevaría esto a lo serio, así que lo planteo como broma, ¿no? Pero es verdad que mientras el italiano, por ejemplo, que es igual de caótico que el español, tiene sin embargo una especie de sentido del humor, una especie de sentido, bueno, entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera, en fin, una forma de vamos a llevarnos bien, ¿no? Que le permite, a pesar de los Berlusconis y de todas las desgracias que han caído sobre Italia durante siglos, seguir siendo un lugar amable dentro de lo que cabe, ¿no? En España carecemos de esa capacidad Entonces, no llama la leche, pero sí esa especie de rencor histórico, que no es de hace 40 años como creen, no hace 50, es desde hace un montón de siglos, ¿no? Desde Viriato hasta ahora más o menos, ¿no? Bueno, pues, y eso es lo que nos hace, desgraciadamente, en ese sentido, singulares. Antonio pregunta a Juan Luis: me pregunto si no es más fácil mentir cuando tienes enfrente una pantalla en lugar de una persona. ¿Qué lugar ocupa la mentira en este nuevo sistema de comunicación? ¿Acabará la mentira con las redes sociales? Es prácticamente imposible mentir con el lenguaje del cuerpo. Hay que ser un actor consumado y además estar preparado y metido en el papel. Por eso antes decía que es el lenguaje más fiable. En los mensajes que envían por ejemplo, los políticos, por poner un ejemplo de personajes públicos, ¿no? Que están diciendo una cosa, a poco interés que se ponga, basta con quitar el sonido para saber si está diciendo lo que piensa o no, ¿eh? Pero hay ejemplos mucho más simples. Uno le hace un regalo a otro de sorpresa y si no le gusta, ya puede decir que le encanta, que todo el mundo se da cuenta de que no le ha gustado. Y así infinitamente, porque tenemos esa habilidad porque la hemos desarrollado por selección natural. Es decir, nos iba literalmente la vida en ello. El ser humano tiene una capacidad que se llaman los cursos teoría de la mente, que consiste en nuestra capacidad, por lo menos lo intentamos, para leer en la mente del otro, que a su vez tiene sus recursos para no dejarse leer, y eso nos lleva a unas dinámicas muy curiosas, ¿no? Pero el lenguaje corporal, por lo general, es el lenguaje en el que más confiamos, más confía nuestro cerebro, y además lo hace lo hace todo el tiempo de forma automática, en cualquier relación, padres-hijos, hermanos, compañeros de trabajo. Muy difícil fingir, incluso cuando se habla en público. Eso cualquiera que hable en público lo sabe. Una conferencia es un acto en que se da a medias entre el conferenciante y el público. O sea, si el público no responde, no hay nada que hacer. O sea, puedes ser muy profesional y dar la chapa, pero no hay manera, eso no funciona porque no se está haciendo una comunicación. Entonces estamos todos mirándonos, pasamos la vida mirándonos a la cara para intentar averiguar qué piensa el otro. Entonces, en ese terreno es dificilísimo engañar. Ya digo, los actores lo hacen cuando representan que son Hamlet,
por ejemplo, y no lo son, pero incluso hay algunas escuelas de teatro que lo que recomiendan es creerte que eres Hamlet para que la representación sea creíble, para empezar, es decir, ponerte en el papel y decir, no, yo soy Hamlet y me está ocurriendo esto, para que mis gestos inconscientes sean creíbles, o hay otros que tienen la facilidad de hacerlo, pero metiéndose en un papel. O sea, pillado de improviso, en circunstancias en las que no te ha dado tiempo a preparar la representación y demás, es que no hay manera. En la política, no es que me quiera meter con la política, pero hay muchísimos ejemplos, porque es una cosa que se da con mucha frecuencia. Alguien que dice una cosa que no piensa, entonces, en la que no cree, o en contra de su voluntad, eso enseguida se ve. Pero en el día a día lo vemos todos los días. Yo que soy profesor, pues estoy viendo que aquel de la cuarta fila está pasando de mí. Es obvio, ¿no? Y estáis sentadito callado, pero veo que no me hace ni caso. Entonces, no tiene ningún mérito especial, porque es que soy el resultado de millones de años de selección para no ser autista. Precisamente eso es lo que no puede hacer un autista. El problema de los autistas es que no son capaces de entender a otro ser humano. Para ellos es un misterio. No son capaces de interpretarlo, de explicarlo. Para ellos es algo incomprensible. No son capaces de penetrar en su mente. No son capaces de ponerse en el lugar del otro. O sea, nuestra evolución ha consistido en proporcionar la capacidad de meternos en los zapatos del otro. Y eso lo conseguimos a través del lenguaje directo y físico, que no es solamente lo visual, sino también tiene mucho que ver también con los tonos de voz, etcétera, que se utilizan en las conversaciones. Eso hay que creérselo siempre. Ahora, por escrito, cualquiera sabe, ¿no? Porque por escrito es donde se puede engañar más fácilmente. Cualquiera puede decir cosas que no piensa, puede intoxicar, puede mentir descaradamente, puede... Ahora, ¿a que no me lo dices eso a la cara? Que se dice, ¿no? Eso, a ver, mírame a los ojos, ¿no? Dime eso mirándome a los ojos. Entonces, claro, la cosa se complica mucho. Esa es la diferencia que yo veo, claro, estamos preparados por la biología para comunicarnos directamente, y ahí sí tenemos mecanismos biológicos. Para comunicarnos de esta otra forma virtual, es que la biología no nos tiene preparados, ¿no? Con todo y con eso estoy convencido de que algo nuestro cerebro percibe, incluso por el orden de las palabras en la frase, y por ejemplo, cuando estamos chateando, pongo por caso. Entonces dices algo que puede ser malinterpretado. Añades coma, G, ¿no? O sea, que es coña, te lo digo en broma, ¿no? Lo estoy diciendo en broma. Porque si no pones el coma G, a lo mejor el otro se cree que se lo está diciendo en serio. Una postilla breve a lo que ha expuesto Juan Luis con toda la razón del mundo sobre la incapacidad de mentir. O sea, raro es el marido que soporte el escrutinio de su mujer llegando a casa a las 4 de la mañana, manchado de carmín o con algo polvo blanco por la nariz, y ella lo mira y él le dice, María, no te lo vas a creer, me acabo de pelear con un payaso. Pues raro es quien soporta la mirada de la mujer. Arturo John pregunta, ¿se puede ser uno mismo en las redes sociales? Sí, se puede si se quiere, es que no siempre se quiere. O sea, uno puede ser perfectamente, uno puede ser lo que uno tiene, es como la Legión. A la Legión antigua uno llegaba y era lo que quería ser. Me llamo Rodrigo Díaz de Vivar y soy aristócrata. Te apuntaban así. Es que es el marquesito, tal, y era legionario, llamado el marquesito porque decías que era el marqués. Y decir, eso puede ser lo que... Bueno, otra cosa es que... Claro, pero que se sostenga pero alguien que quiera puede serlo perfectamente, claro. Yo sin Twitter, pero la cantidad de correos electrónicos que recibimos cualquiera todos los días de muchísimas personas es increíble, ¿no? Te recibías una carta, llegaba una carta, me ha escrito un colega. Ahora todos los días recibes una cantidad de correos, digo profesionales, ¿no? Simplemente profesionales. De todas formas, sobre eso de la... No, hay una cosa que no se iba a salir, pero no quisiera irme sin comentarla. Creo que para mí ha sido el descubrimiento más sorprendente de Twitter, ¿no? Ya que creo que es el lugar para... No es una pregunta que me vais a perdonar, pero creo que a mí me interesa. Y me ocurrió a raíz del asunto con Moratinos. O sea, Twitter es una charla de amigos, una charla relajada. Su fuerza, su interés es que es una conversación en pocos caracteres o una serie de comentarios en confianza. Pues me estoy afeitando, pues estoy con mi novia o lo que sea, ¿no?
estoy leyendo tal libro. Es como una charla de bar, en cierta ofensa. Twitter es como una barra de bar, o al menos yo lo había entendido así, ¿no? Y lo sigo entendiendo así. Y además creo que debe ser así. Pero entonces, claro, un discurso que consta de varias partes, un discurso articulado, razonado, de pronto hay un periodista o quien sea que saca una frase de ese diálogo relajado con amigos o con un entorno relajado y lo transforma en titular de telediario o titular de periódico. Entonces, en el caso reciente mío con lo de Moratinos, lo de Moratinos fue consecuencia de un discurso más complejo y más razonado. Al día siguiente, 2 ministros me hicieron el honor de pronunciar mi nombre en el telediario. Por un comentario hecho, digamos, entre amigos y en el tono relajado que una red como Twitter permite, y es justamente el atractivo de Twitter. Eso en el momento en el cual, pues no sé, pues sabemos no sé, pues por poner un ejemplo fácil, que el presidente de la Generalitat catalana, pues está su nombre en una cuenta opaca de Liechtenstein, de su padre, y él está con su identidad, que supongo que no se lo quitó de noche mientras dormía, sino que lo daría en algún momento, ¿no? Bueno, eso que es noticia, desde mi punto de vista importante, no sale, pero sí sale que yo he dicho Moratinos también. Entonces, pero bueno, lo de menos es mi anécdota en mi caso personal. Es que eso, según eso, si él y yo estamos hablando en la barra de un bar, o 2 personas conocidas, y decimos, oye, hay que ver, no sé, pues imagínate que dices, pues no sé, pues no decir barbaridades, cualquier cosa. Dila. No pongas ejemplo, no vaya a ser que los... Dila que Pues la tuiteamos. No sé, pues pasa, no sé, oye, pues ¿qué piernas más bonitas tiene la alcaldesa de Jerez? No sé si que a las lo mejor tiene. ni siquiera lo decíamos A lo mejor así en esos términos. Entonces, imagínate que alguien está en el bar, lo oye y está corriendo y dice, taca, 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 acaba de decir Pérez Reverte, comillas, tal, la alcaldesa de Jerez tiene unas piernas muy bonitas. O decimos, vaya cara de imbécil tiene tal o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, trasladar el Twitter de esa forma, digamos, tan cruda, tan aislada, tan descontextualizada a medios nacionales de una potencia grande, me parece un error. Es más, es que eso hace que quien tiene cosas que perder, otro no tenemos y nos da igual. Pero digo, no, yo en Twitter me voy, yo ahí no digo nada porque todo lo que diga será usado en mi contra. Entonces creo que esa deriva es perversa y estropea lo que es la esencia de Twitter. Entonces, como tuitero, digamos, que llevo un tiempo dando la tecla y me lo paso muy bien, creo que es habría que apelar al sentido común de aquellos que pueden hacer que eso convierta en titular. Twitter no es un medio para... O sea, si yo quiero dar un titular de prensa de una rueda de prensa o de una conferencia, ¿no? Entonces, creo que esa perversión... y es que conozco gente que se ha asustado y se ha retirado de Twitter. El de Iglesias el hombre estaba agobiado por todo lo que pasó con un comentario que hizo un comentario, no, pues eso pues dimito, tal. Entonces lo obligaron a dimitir porque aquello lo elevaron a la categoría de titular de prensa, ¿no? Entonces esa irresponsabilidad, digamos, creo que es perjudicial y creo que es lo que más daño le puede hacer a Twitter. Y puede hacer que un medio absolutamente natural y fluido y perfecto para esa comunicación uno entre él con miedo y se estropee. Una perversión que quería, además aquí precisamente, quería mencionarla. Muy bien. Una pregunta para Arzuaga. Facilita. ¿Vamos a encontrar el eslabón perdido? ¿Vamos a, perdón? ¿A encontrar el eslabón perdido? Sí, vuelvo a Konrad Lorenz. Decía, ya hemos encontrado el eslabón perdido, somos nosotros. Quiero decir, porque nos falta mucho de racionalidad, en fin. No estoy de acuerdo con eso, siquiera, ¿no? Porque no somos el eslabón perdido hacia nada. Pero sí, ya sabemos mucho de nuestra evolución, la verdad es que sabemos mucho. Yo diría que sabemos incluso lo fundamental de la evolución humana. Pero quedan periodos enormes de vacíos de tiempo sin ninguna información y que son muy importantes. Pongo el caso de Atapuerca, por ejemplo. Aquí se pensaba que la llegada del hombre a Europa se había producido hace medio millón de años. Por lo tanto, lo anterior a eso es que ni siquiera existía. Ni siquiera era un problema, no era objeto, no había nada que decir porque no había ocurrido. Aparecen unos fósiles que tienen unos 900.000. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos un problema, donde antes no existía. Antes, como no se les esperaba, pues no había ni problema. Ahora ya tenemos que ver cómo han llegado, con quién, de dónde viene, a dónde van. Y se crea un vacío que antes no existía.
Porque ahora tenemos un vacío entre los de 500.000 y los de 900.000. Ahora hemos creado un eslabón, un hueco de 400.000 años, cuando antes no había ni hueco ni nada. Luego a continuación aparece un fósil de 1.300.000, hasta un poco más. Entonces, de pronto tenemos un problema porque antes no teníamos ni el problema, no sabíamos que hubiera habido gente. Y ahora tenemos un nuevo hueco entre 1.300.000 y 900.000. Es decir, tenemos huecos de cientos de miles de años, Con lo cual, para tener un conocimiento detallado de los problemas, y luego además el registro fósil por su propia naturaleza es muy escaso, y la mayor parte de los restos son todos craneales y dentales, hay muy poco del esqueleto del cuerpo. Y entonces hay muchísimos problemas y muchísimas cosas que se ignoran, y quiero decir que hay trabajo para... No lo vamos a dejar esto terminado, ni mucho menos. Lanza José Juan una pregunta para los dos. En relación con la generación Nini, que son los que ni estudian, ni trabajan, ni nada. ¿Creen que el neandertal estaba infinitamente más preparado para subsistir en el día a día? ¿Cuánto tiempo calculan que podría sobrevivir un Nini sin el sustento de sus padres buscando el alimento? Bueno, empiezo yo, por lo de los neandertales. Por alusiones. Los animales no tienen ese problema, no hay linces Nini que no estudien ni trabajen. Ni por supuesto los hombres prehistóricos, ni los pueblos cazadores y recolectores, pero no solamente eso, es que no había ninis en el campo burgalés. O sea, los hijos tenían una vida programada y que conocían de antemano. Y los excedentes también sabían que estaban destinados a la inmigración o a la guerra o lo que fuera. Es decir, que todo el mundo tenía una vida estructurada y que conocía de antemano cómo se iba a desarrollar. En los burgos igual. En la ciudad, en la ciudad medieval, en la que los trabajadores se agrupaban por gremios y oficios, ya sabía el hijo del zapatero que le tocaría ser zapatero. Con lo cual, su vida estaba ya determinada de antemano, desde que nacía, estaba toda su vida determinada. Entonces no tenía crisis existenciales. Nacía con una religión con la que ya nacía con unos valores con los que ya nacía con una profesión con la que venía al mundo, sabía con quién se iba a casar o qué perfil iba a tener la persona, los hijos que iba a tener, lo sabía todo acerca de su vida. No sabía cuántos años iba a durar, pero se podía predecir cómo iba a ser su vida entera, íntegra, hasta en los detalles más pequeños. Podríamos incluso se podría hacer una descripción de la casa que iba a tener, de la vajilla que iba a tener, de lo que iba a comer, de lo que iba a comer los viernes, de lo que iba a comer en Cuaresma. Es decir, toda su vida estaba ya planificada y prevista. Entonces, hay un fenómeno nuevo que aparece en las sociedades modernas, al que se refirió Ortega y Gasset. Me parece muy interesante este comentario. Ortega y Gasset dice que, a diferencia de lo que había ocurrido siempre y sucede en el mundo animal, en nuestras generaciones, en nuestro mundo, nuestros padres nos dan la vida, pero no nos la dan hecha, la tenemos que hacer nosotros. Nos dan una vida sin hacer. Cuando nace una persona no sabe qué tiene que hacer, y nadie le puede ayudar. No sabe qué va a ser, qué profesión va a tener, no sabe qué religión va a tener, qué creencias va a tener, no sabe nada. Todo eso se lo tiene que fabricar él, porque no hereda nada. Y los padres no pueden hacer nada. Yo tengo hijos y no les puedo decir lo que tienen que estudiar, ni les puedo decir lo que tienen que creer, ni qué valores tienen que tener, ni si se tienen que casar o no, ni si cuántos hijos tienen que tener o no tenerlos, ni dónde tienen que vivir. Nada de eso se les puede proporcionar. Todo eso lo tienen que descubrir y adquirir ellos. Entonces, eso tiene una cara y tiene un reverso. La cara es que tenemos una enorme libertad para hacer cualquier cosa y el inconveniente es la zozobra, la inquietud, la duda permanente de no saber qué queremos ser en la vida. Porque nos han dado una vida sin construir, solo la vida, sin hacer, y la tenemos que hacer. Entonces, eso es un drama personal para todos nosotros. Es un drama como padres para todos nuestros hijos a los que no podemos ayudar. Podemos dar oportunidades, ofrecer perspectivas, pero no podemos decidir por ellos, ¿no? Como había ocurrido toda la vida, que los padres decidían por los hijos y su vida estaba hecha desde el principio. Entonces, en esas situaciones donde aparece el fenómeno Nini, ¿no? Gente que no va a ser zapatero como su padre, o no va a ser agricultor o marino como su padre, nació en un puerto, tu destino va a ser marino. Pues si no va a ser marino, no tiene por qué ser marino, y
O sea, más allá de los que son unos vagos y no quieren trabajar. No me refiero a eso, ¿eh? Una cosa mucho más trascendente. Que no tiene una vida encarrilada. Que literalmente hay mucha gente que no sabe qué hacer en la vida, con su vida. Pero ese es un drama para todo niño que nazca. Ahora, en esta ciudad. Nace sin saber, sin que nadie pueda saber qué va a hacer con su vida. Y sin que nadie le pueda ayudar. Pero ni siquiera se le puede ayudar. Es decir, tendrá él que decidir que hacerse una vida a medida. Y eso tiene mucha grandeza, es maravilloso, se llama libertad, pero es duro, muy duro. Y yo creo que estamos asistiendo a eso. Y es un fenómeno interesante. Y por el que pasarán las futuras generaciones. Me lo has quitado de la boca. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Completamente, no. Añadir aportar una variante, ¿no? Una añadida, ¿no? Una postilla sobre eso. Y es que el neandertal o el cromañón, más el cromañón porque era más listo, creo que era más listo el cromañón, ¿no? Sí, sí. Más el cromañón, pues vivía en un mundo hostil, sabía que tenía miedos, tenía inseguridades, tenía incertidumbres, sabía que morir era fácil, sabía que enfermar era fácil, sabía que otra tribu de neandertales o cromañones podía hacerlos polvo, sabía que estaba en un territorio peligroso. Hablo del cachorro, hablo del joven, el neandertal o cromañón. El de ahora está igual, en el mismo territorio, peligroso, hostil, pero con una diferencia fundamental. Ignora que está en un lugar peligroso. En todos estos siglos de evolución, hemos conseguido que el cachorro descendiente del cromañón, es del cromañón, ¿no? El neandertal se murió por ahí, es el cromañón, sí. Luego lo aclaramos. El cachorro descendiente no tenga sentido del peligro del territorio en el que está. Es decir, son generaciones que, aparte de todo eso, no se dan cuenta que de pronto basta un clic, un apagón eléctrico, una tarjeta que no funciona, un virus, un semáforo en rojo que se salta para que el horror, el dolor, la amargura, el fracaso, la muerte, la enfermedad irrumpan en la vida como irrumpían en los cromañones, ¿no? Entonces, mi lamento es que en este camino largo hemos perdido el sentido de la realidad. Vivimos sobre todo la sociedad occidental, en una falsa seguridad, ¿no? Entonces, creo que era mejor. Es curioso, además, te das cuenta cuando generaciones que han vivido guerras, nuestros padres, abuelos, eran mejores que nosotros, porque ellos sabían eso, saben que el dolor, y además eso produce compasión, suscita sentimientos solidarios del grupo frente a la adversidad. Cuando crees que todo alrededor es fácil, el grupo se disgrega, no hay solidaridad, no hay compasión, los códigos se hacen más laxos y el ser humano es mucho más vulnerable. Creo que nunca hemos sido tan vulnerables como somos ahora desde los tiempos en que los cromañones se calentaban a la luz de la hoguera. La fragilidad. Sí, yo recomendaría una lectura interesante a propósito del futuro y del mañana, que a mí me parece un mensaje esperanzado y que creo que se debe transmitir. Son unos textos y unas reflexiones de Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo austriaco, exiliado por culpa de los nazis, en fin, sabía lo que era la vida, Karl Popper. Y tiene un libro que se llama El futuro está abierto, el porvenir está abierto, y en el que a mí me hizo reflexionar algo que luego he trasladado, ¿no? Según Karl Popper, en el primer mundo, habló del primer mundo, nunca se ha vivido mejor que ahora. Este es el mejor de los mundos que hemos conocido, en Occidente. Es decir, en donde hay más justicia, más igualdad, en fin, todos esos valores. Y también mejores condiciones de vida, pero eso es lo de menos. Más justicia y más igualdad, por lo menos. Más derechos, más libertades, eso no se ha conocido nunca. O sea, somos unos privilegiados en eso. Conviene tenerlo presente. Hasta aquí bien. Pero a continuación añade algo que a mí me sacudió mucho, que dice, no tenemos el derecho a decirles a los jóvenes que han venido al mundo, que han venido a un lugar desgraciado, donde para llevar una vida, una existencia miserable, etcétera, y que no vale la pena. Porque no sería justo, porque nunca hemos estado mejor, para empezar. Y segundo, porque no tenemos el derecho a mandarles ese mensaje negativo, tan deprimente,
tan derrotista, en un mundo como este en el que hay sus palabras textuales son en las que hay tanta gente que sufre y en el que tantas cosas hay que se pueden hacer. De manera que tenemos que transmitirles el mensaje de que han tenido la fortuna de vivir llegar a un mundo en el que pues la vida humana tiene una dimensión y es apreciada y valorada, y sobre todo que tienen una tarea, nacen en un mundo en el que tienen una tarea que realizar, que a mí me parece que es la raíz fundamental de los problemas, de la desmotivación social, que a la gente no se le explica que hay una tarea que hacer, que hemos tenido suerte y que tenemos posibilidades, pero que podemos hacer algo, o sea, que tenemos que hacer algo, que no tenemos el derecho de convertirnos, eso sí que sería ser unos niños mimados, ¿no? O sea, el niño deprimido, desgraciado, que sin embargo vive en la abundancia. Ese es el que no tienes derecho a deprimirte cuando te lo han dado todo, cuando has tenido tantas posibilidades. O sea, es injusto, es inmoral que te deprimas. No puedes ser derrotista cuando hay gente que sufre y puedes hacer algo por ella. O sea, no tienes el derecho moral a quejarte cuando puedes hacer tantas cosas por los demás. Entonces, ese mensaje del porvenir está abierto, que es un mensaje de cierto, más que optimismo, de obligación moral. A mí me produjo mucho impacto, sobre todo esa crítica por parte de Karl Popper, que ha vivido todos los periodos de guerras y todos los sufrimientos por los que ha atravesado Europa, esa especie de amonestación, ¿no? De decir, es que no tienes derecho a sentirte deprimido, no tienes derecho a quejarte, tienes un trabajo que hacer, ponte a hacerlo. Estoy de acuerdo con eso, pero precisamente no quiero dejar la coletilla sin rematar esa. De acuerdo completamente en eso, pero es cierto que también es necesario explicar la vulnerabilidad. O sea, que sepa que es vulnerable, que sepa que no está blindado frente a todo el dolor y que tenga los mecanismos para cuando llegue el iceberg del Titanic, que sepa cómo reaccionar frente al iceberg, porque siempre llega, ¿no? Entonces, de acuerdo en todo, pero siempre y cuando le recordemos que el mundo es un lugar peligroso también y que en un momento tendrá que pelear. Es mortal, es un lugar mortal. Recuerda que eres mortal, sí. Creo que ese es el asunto. Bueno, pues hemos llegado al final de la charla, ha sido un verdadero placer. Un aplauso para Arturo Pérez Reverte y Juan Luis Arzuaga. Nuestros dos ponentes reciben también un vivaz Excalibur de mano de Cristina Pérez Villegas y Miriam Herbiti, organizadoras del Congreso. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, I'm finishing. How I wish I had never begun, though it should be the last one, and it's dragging me down to my knees. Dice que como puede verse le hace mucha ilusión.